Que mi mamá me va a llamar. Pero otros ahora sale la palabra de que la facultad de tóxica. No sé si significa persona que tiene tóxica, ¿no? Porque no hay biocompatibilidad. Son tóxicos porque hace daño. En vez de apoyarte como amigo, te hace daño. Entonces, por eso vamos a ver ahora lo que es biocompatibilidad de los materiales vegetales. Entonces, entonces vamos a ver biocompatible, ¿no? Es la armonía con la vida. No solamente acá no estamos hablando de la boca, ¿no? Que todo biocompatible es compatibilidad con la vida y que no tiene efectos tóxicos o dañinos sobre funciones biológicas, o sea, de que no nos haga daño. Entonces, ¿qué estamos valorando nosotros en nuestro planeta? Puede guardar el teléfono. Ya, ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? Nosotros estamos construyendo. No, como dice, la bacteria más grande es el humano, porque está destruyendo su propio planeta. Entonces, lo que nos dice son efectos tóxicos o dañinos en las funciones biológicas. Entonces, cuando usamos un material en boca, tenemos que tener bastante cuidado que no nos haga daño. De todas maneras va a haber. Es como, miren, ustedes saben que el antibiótico lo mejor que descubrió fue la penicilina. Pero la penicilina te hace muy bien, pero también hay un porcentaje que son alérgicos. Hasta que ya la toma natural, pero la cantidad, o sea, el volumen del porcentaje que hace bien, hace que usen este fármaco, ¿ya? Pero siempre con cuidado para ver si es alérgico o no. Entonces, ¿qué significa biocompatibilidad? Es un término derivado del prefijo bio es vida, ¿no? Tiene la palabra compatibilidad. Entonces, si yo quiero definirlo, es la capacidad de un material para actuar como una respuesta adecuada en medio biológico en el cual somos utilizados. ¿Qué utilizamos, por ejemplo, en boca? Todos los materiales restauradores, resina, amalgama, cementos, no todas clases de cementos, de zinc, policarboxilato, usamos ionómero de vidrio y otros más, ¿no? Y todavía utilizamos también cementos para pegar brackets y todo eso. Requisitos para biocompatibilidad. ¿Cuáles son los requisitos? Debe tener 5 tejidos para la pulpa y tejidos blandos. ¿Cuáles los repetimos? Está bien. Pero si es para el entorno sistémico, o sea, todo esto es un peligro al ser humano, ¿no? No contener sustancias tóxicas. Libre de potenciales sensibilizantes, no tener potencial carcinogénico. Carcinogénico es no tener propiedades o problemas que nos pueda dar el cáncer. Ahora hay muchos productos que tienen este problema, ¿no? Ustedes saben que las frutas les aumentan saborizantes. En la plantación saborizantes, color, ¿no? Hemos hecho con el doctor Maita un artículo. ¿Conocen al doctor Maita, no? Ya, cuando lo van a conocer, el doctor es el investigador número 1 de acá, el investigador, ¿cómo le dicen a ellos? No, él es investigador distinguido de la mayoría real. Imagínense, y tenemos ahorita otro investigador distinguido desde el doctor Cayo. El doctor Cayo y él son los investigadores distinguidos de acá y estamos orgullosos. Y él ha hecho también su trabajo, por ejemplo, el doctor Maita, que la banana con radioactividad. Entonces, ¿cómo se consigue este fruto con radioactividad? Para madurarlos a manchitos, que dicen plátanos inorgánicos. Ustedes han dicho que ninguna manchita tiene una manchita sin malo. Yo también pensaba que eran las frutas más, ya ahora que hemos estado leyendo los artículos, a ellos les echan unas radiaciones, unos productos, las manzanas esas rojitas sin manchitas, esas también. Transgénicos, creo que le dicen, no sé qué más le meten ahí, que son bien dulces y bien bonitas. Dice que las mejores son las que cultivamos nosotros, la Israel, la Elisa, todas manchaditas, esas
nuestras propias manzanas, ¿ya? Todas esas frutas. Y entonces son productos de cancerígenos, son esos, ¿no? Por eso es que muchos productos ahora tienen esos insumos para poder madurar a las frutas y que esas no se malogren. Yo recuerdo pues de que le echan a los plátanos un líquido para madurar un polvo. No me acuerdo el nombre, no sé qué, eso es malo también. Entonces, todo eso son cancerígenos. Por eso es que ahora ha aumentado la incidencia y la prevalencia del cáncer. Cuando hablamos de prevalencia es que hay cáncer, pues, no la enfermedad, pero cuando hablamos de incidencia es que estamos aumentando cada vez más casos. Entonces hay que diferenciar. Prevalencia es la enfermedad dada y incidencia es la que está aumentando, está apareciendo más casos. Investigaciones de Cook, dice, ¿no? Cook, él es un investigador también que en el año 1987 afirma, él dice que no hay material malo, no hay material que produzca así de frente microsis, no son las bacterias. ¿Ya? Entonces las bacterias, entonces, hemos visto con ustedes, creo, cuando hemos colocado la resina y cómo es que se contraía y arriba quedaba libre, entonces y a los costados también. Entonces, cuando hay la microfiltración, estas bacterias se van a la pulpa, a la base de la pulpa, y se produce pues todo lo que es problema de infección. Por eso es que dice que no hay material malo, sino las bacterias son las que empiezan a destruir. En el año 1992, dice, en la conferencia científica de la Academia Americana de Odontología Cosmética, Kant es otro investigador que de repente ustedes lo han escuchado en rehabilitación o cuando hagan rehabilitación. Dice, él hace una revelación. Él, cuando restaura el diente, coge un cuerno pulpar. Entonces hay imposición. Y él agarra, limpia todo y encima le pone ácido fosfórico. Luego lo lava, le pone un adhesivo y deja de que y sella bien esa caída. Y le resultó porque la dentina empezó a formar dentina secundaria, ¿no? Y empezó a cicatrizarse. Pero si a él ese material que no hubiera sellado bien, hubiera entrado las bacterias, se inflamaba, necrosis, todo lo demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le dice? La colocación de una restauración adhesiva lo hace, ¿no? Sin embargo, la ausencia de publicación, él no hizo ninguna publicación, no publicó, es como ustedes de repente inventan algo y le cuentan al amigo, y ustedes no lo publican, el amigo lo publica y es de él, porque ustedes, pero esa es mi idea, dice, ¿no? Pero no le hacen valer porque el que publica es el que vale, ¿ya? Entonces, él no lo publicó, pero Frage en el 1994 él sí lo publica. En Frage en el 94 escribe un caso de un descubrimiento igualito a lo que hizo Kant, ¿no? El razonamiento para la utilización de esta técnica se basa en la creencia que si se obtiene un sellado efectivo y permanente, evita la invasión de bacterias de la pulpa y se recupera. Y lo apoyó a Frage fue en 1996. Con mi colaborador, ya entramos al año 98, realizaron una evaluación histológica para determinar la biocompatibilidad del imprimidor. Esto cuando aparecen los materiales selladores, o sea, para tener una odontología restauradora adhesiva, antes no se utilizaba solamente el adhesivo, sino el imprimador, que era el primer, adhesivo y la resina. Entonces estaban separados. Pero estábamos leyendo unos artículos también de que los mismos fabricantes unen al imprimante, o sea, al imprimador o el primer junto con el adhesivo y sale el adhesivo que vamos a utilizar de quinta generación. Pero ¿por qué lo unen? Para evitar, dice, para que el profesional tenga más tiempo todo lo de dinero, más tiempo para poder tener más producción económica. Entonces, ¿por qué utilizamos antes separados? Era mucho mejor, sellaba mucho mejor, ¿no? El primero el primer, pues tenía que esperar unos 3 minutos, luego secabas un poquito y colocabas el adhesivo, luego esperabas otros 5 minutos y recién polimerizabas. Pero con la quinta generación colocas el adhesivo y a los 2 minutos estás polimerizando. ¿Qué le estás quitando? Si a ti tenías paciente como cerca de más de media hora de ahorro de tiempo y más producción económica. Entonces
Eso es lo que algunos investigadores también dicen de que no es posible, ¿no? que hagan esto. Inclusive hasta la hora el tiempo del polimerizado también. Han disminuido el tiempo y le han aumentado la intensidad de luz. Cuando aumenta la intensidad de luz, más rápido pues se contrae y más microfiltración. Entonces todo eso sucede solamente por la cuestión económica. Y las conclusiones, materiales tales como el cemento, el fosfato de zinc, silicato, resinas compuestas, cuando están bien selladas, son bien aceptadas por la pulpa. Todo esto vamos a trabajar, vamos a manipular dentro de 2 o 3 prácticas más cuando terminemos con el investigación. Y esto tenemos los estreptococcus, los lactobacillus. Los estreptococcus, escuchen bien, los estreptococcus están en la placa dental, en la placa. No existe en la placa lactobacillus. Los lactobacillus aparecen cuando ya hay cavidad. Entonces están los estreptococcus, los lactobacillus, pero cuando hay cavidad. Mientras tanto, yo les puedo preguntar qué tipo de bacterias existen en la placa dental. Estreptococcus. Y hay no todos los estreptococcus, tenemos Yersinia, tenemos el estreptococcus que está en la placa dental, es el fenotipo CEF. Ya, siempre nunca se van a olvidar cuando se digan qué tipo de estreptococcus hay en la placa, ustedes van a decir caries en fosa. Entonces, ¿qué tipo es? C de caries, y esto es fosa. Y nunca, por eso yo cuando vez que la memoria es muy grande, te olvida, pero si tú empleas una mnemotecnia, te recuerdas. Por eso siempre CEF, porque es caries en fosa. Ya saben que ese es el fenotipo, porque el iridium no está dentro de la placa dental, está en otro lado. Y entonces, prueba para evaluación de biocompatibilidad. El propósito: eliminar cualquier producto componente que esté dentro del producto que pueda causar daño, tejido bucal y ácido. Entonces, ¿qué es lo que es el propósito? Si yo tengo algún producto que me está dañando a los cementos o al material de restauración, debe retirarlo. Así como retiraron la amalgama. Todos echaban la culpa del mercurio. No, el mercurio la retira, pero al final pues no era tanto el problema del mercurio, sino era la parte del monopolio que hacía el producto de la resina. Entonces ahí también el otro punto principal para retirar la amalgama fue la mala manipulación del profesional o aquellos que trabajaban con materiales como era el mercurio. Y el mercurio se usaba mucho en los yacimientos esos ilegales. ¿Y qué hacía? ¿Y por qué? Pero el mercurio era para separar el oro. Separan el oro, el material, no sé cómo lo hacen para separar el oro. Entonces ya hacían que los relaves, hay unos relaves, no sé si ustedes algunas han visto los centros mineros, unos relaves, y esos relaves contenían el mercurio y se iba al río. Entonces en el río, en épocas que antes no había esos relaves, había peces, había camarones, había productos que uno para consumir. ¿Y qué hace esto? Toditos los mata, ¿no? Y por eso es que ahora, no sé si habrán mostrado ustedes a la conferencia en medio ambiente, que hay bastante cuidado con el medio ambiente, para tener cuidado con él. Entonces tenemos prueba de biocompatibilidad, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Primario, pruebas secundarias y pruebas de uso de preclínicos. Prueba 1, evaluación de citotoxicidad. Tenemos que evaluar si ese material es citotóxico o no. Y la prueba genotoxicidad, ¿qué es geno? Que es gen, ¿no? Gen. Entonces, acá tenemos que ver en realidad si el paciente nació con ese problema. O sea, porque hay unos que nacen con alergia, ¿no? Comen frutos secos, como por ejemplo el maní, la nuez, la pecana, y son alérgicos a uno, ¿no? Entonces puede llevarlos a choque anafiláctico. Por eso es el genotoxicidad, ¿ya? Grupo 2, pruebas secundarias.
Prueba de toxicidad térmica. ¿Qué producto que nosotros utilizamos puede ser alérgico? El látex. El ácido. El ácido no puede utilizarlo porque a veces hasta puede durar un año su alergia. Entonces, prueba de toxicidad sistémica, ¿cuál sería? Los fármacos que consumimos. El sistémico es cuando consumimos algo, ¿no? Por ejemplo, algún fármaco, algunos son a los AINES, otros son a los antibióticos. Entonces tenemos que estar buscando alternativas para poder hacer su tratamiento, ¿no? Y pruebas de implantación también que algunas veces con algún producto no sabemos. Ustedes saben que cuando tenemos alergia la primera vez no sale. Yo, por ejemplo, puedo ser alérgica a la penicilina, me coloco la primera vez y bien. La segunda también, pero la tercera puede hacer reacción. Por eso es que cuando uno va, alguna vez se han puesto penicilina, sí he tomado productos de antibiótico penicilina, ¿ya cuántas veces? 2 veces, ahí mismo te hacen la prueba. 3 veces, la cuarta puedes hacer la alergia. Ya no es la primera vez, pues la primera, segunda pasada, la tercera, la cuarta ya no pasa. Entonces, por eso ustedes tienen que estar bien seguros. Sí, me he puesto, pero no recuerdo, creo que 1 o 2 veces, mismo te hacen la prueba. No recuerdo que ya no. Entonces, prueba del uso culpar en medicina también, prueba del uso en endodoncia y prueba del uso de recubrimiento pulpar. Por ejemplo, acá siempre le echan la culpa del recubrimiento pulpar al ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico es ácido, pues, ¿no? Y cuando está expuesto la pulpa puede dañarlo, pero por eso tenemos que emplear mucho el tiempo nada más. Si ustedes lo dejan mucho tiempo, lo dañan. Entonces, ¿qué dicen? Solamente cuando hay compromiso pulpar, en la prentina se graba 5 segundos nada más. 5 segundos más no lo pueden dañar. Porque aparte de que dañas más la pulpa, puedes también destruir la colágena del espalda, porque conservan bien a los tubos retinales. Eso vamos a hacer ya un operatorio. Todo esto va a arrastrar un operatorio, todo lo que vamos haciendo. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que leer un poco para poder entender. ¿Ya? Miren, ahí. Acá tenemos al látex, ¿no? Intervalo entre la exposición a latente causante y manifestaciones clínicas varía entre 12 a 48 horas. Periodo de incubación corto 2 días o también puede ser hasta varios años. O sea, ya eres alérgico, vas a tener que usar otro tipo. Lo que me gustaría es que hagan algún día ustedes alguna tesis con esto de biocompatibilidad de los guantes látex con los nitrilos. Ver pues que usen, no sé, el nitrilo que es lo que contiene. No lo sé, pero sí el látex sí sabemos lo que contiene, van a ver ustedes acá. Por ahí. Sí, dime. Mencionó que el ácido ortofosfórico en rutina es 5 segundos. Sí. 15. Ya, 15 segundos en el mate 5 en el kilo. Entonces, de dermatitis irritante primaria depende de la dosis. O sea, cuando nos dan las dosis que no son adecuadas. Reacciones alérgicas depende también de la dosis. Doctora, esto es una fábula, ¿no? Doctora, una pregunta, o sea, si un paciente es alérgico al látex y yo lo trato con guantes de nitrilo, ¿y si es alérgico al nitrilo? Sí, quiero saber, no sé, pero tendríamos que hacer un trabajo de investigación, pero ¿sabes qué? Eso se tendría que hacer en ratitas, porque no se puede hacer in vitro, tiene que ser algo clínico. En seres humanos no nos van a permitir, pues nos van a denunciar, pero en ratitas sí se pueden hacer. Y sabe bien fácil, porque se le corta la espaldita a las ratitas y se le pone un trocito de guante y se le escura. Y al otro se le pone, a uno de látex y al otro puede ser nitrilo, para ver, por ejemplo, conseguimos 100 ratitas, ¿no? 50 con látex y 50 con nitrilo, y vamos a ver la reacción. Ahí se puede poner, esa es una investigación que puede ser para tesis. Entonces, si ustedes se van dando cuenta cómo es que salen los trabajos acá, por eso les digo, no sé si el nitrilo que es lo que contiene. Sí, pero no puedes solamente las ratitas, nada más o vaya.
después se los puye, después Yo tengo. está prohibido. Pero y ahora ya no, ya. Yo me acuerdo de Cayetano que pagaban los médicos 100 soles por un perrito. Entonces, ¿qué veis? Los chiquillos, ese es el que produce la leche. Pero tendríamos que buscar los componentes de, no lo he buscado, pero voy a tratar de buscar cuál es el líquido, cuáles son los componentes. Hace que me duermo. Vulcanización, el lata y líquido se endurece dentro del hule mediante el figural químico usado en la fábrica de artículos de lácteos que produce la reacciones simples y graves, sarpullido y hinchazón. Hay niños a veces que comen algunos alimentos, especialmente a los niños menores de 2 años no se les debe dar los alimentos de la luna y esas cosas envasadas, porque tiene perseverancia y puede producir eso también. Bueno, el jaleo es shock anafiláctico. Cuando ustedes vean un paciente que se desmaya, todo que le han puesto la anestesia de desmaya, no se asusten. ¿Por qué? Porque eso es desmayo nicotinio. Ya, entonces, ¿qué hacen? Como los sillones van a buscar que se puedan inclinar, que den el embudo, inclinan y el paciente irá a oler alcohol y vuelve así. Pero aquellos pacientes que usted y te va diciendo, no puedo hablar si siento cosa hinchada, siento que eso sí es peligroso, porque ese es shock anafiláctico. Eso sí puede salvar al paciente. Pero también hay otros casos que nosotros podemos también hacer reanimación y tener fármacos para poder reanimar al paciente y luego mismo llevarlo al hospital más cercano. Hay las reacciones adversas pueden localizarse cerca de la lesión de contacto a distancia, prueba de diagnóstico, prueba de parte, todo esto. Y estas son las reacciones que se producen, son las actas a veces que han recibido algún tratamiento de restauración y están en las actas. También hay sensibilidad al oro, pero es 1% de 1 millón de personas. Antes pues se hacían restauraciones de oro, pero no era el oro de 18 que usamos, sino el oro de 24 que es más variable, ¿no? Ya. Esto les cuento una anécdota, eso también hay que tener cuidado, por eso ahora cuando ustedes vayan a los colegios no pueden ir, ya que voy a ir a formar club. Tienen que pedir el consentimiento informado, el club también es alérgico. Nosotros fuimos al colegio César Galejo, que está en la Victoria, me acuerdo de que hicimos la aplicación a todos los chicos, 600 niños. De los 600, como 8 fueron alérgicos, los clientes estaban llenitos de la boca de agua. Y ahí casi nos cae una multa a nosotros. En esa vez no había consentimiento informal. Nosotros, como nos obligaban a hacer prevención, porque somos de primer nivel, porque es un centro de salud, hablamos con el director nos dio permiso y hicimos unas aplicaciones de flúor con cubetitas. Y de todos ellos, 8 días hicieron reacciones. Y los papás se fueron. Y nosotros quitamos a nosotros nos mandamos a hacer, echamos la culpa al médico jefe, porque ellos, o sea, y al médico jefe echenle la culpa al ministerio, porque a nosotros nos obligan a hacer. Entonces, haciendo el otro libro, a los 6 días ya no tenían acta. Ustedes saben que de 8 o 7 días ya les desaparece. Pero duele horrible, duele. Como eran niñitos de 5 o 6 años, babeaban pues por el dolor, ¿no? Sí, entonces, pero duele feo. Y eso generalmente también les sale a ustedes cuando tienen problema de estrés. El estrés también te lleva a... Y a ver, la concentración de mercurio, acá nos ponen un ejemplo, miren. El producto, por eso no se recomienda comer mucho pescado, mucho mercurio, sí. A la semana 2 veces, porque tienen un nivel de alto, el producto de más niveles. Ya me empieza la careña. Ya me empezaste a dormir. Esa Karen duerme nomás, se mete en la clase de duerme nomás. Está en su casa, está ahí bien tirada. Ustedes han visto, por eso cuando compren su ropa, tengan cuidado de que los botones no sean de níquel. Porque a veces no tenemos amiga, ¿por qué no he preguntado? O si se manda
los pequeños, ¿no? Porque los pequeños a veces le compran su pantaloncito, ¿no? Y son bonitos. Y de repente el líquido, ¿ya? Eso es. Y también hay alhajas bonitas. Dice, solo el 30% son alérgicos al níquel. ¿Quién lo tiene más? A ver, hombre o mujer. Después el berilio también es otro producto que a veces viene compuesto en algunas alhajas, o sea, que le decimos nosotros las barajitas, ¿no? Las barajitas que vienen en las fotos, eso hace mucho daño, tiene ¿cómo se llama? Problemas de algunos metales que pueden producir alergia. Y iatrogénesis es lo que nosotros hacemos. A veces no tenemos cuidado con ciertos materiales, en vez de colocarle materiales buenos, estamos colocándole materiales malos al paciente que contiene el berilio, el níquel, y estamos produciendo problemas. Vamos a ver la respuesta principal. Esto es lo que hoy día hemos hecho. ¿Se acuerdan que les decía? Que era que producía la baja velocidad. Miren bien. La baja velocidad tiene un corte de 6.000 a 20.000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que para hacer una calidad nos vamos a demorar un montón. Entonces, todo lo que ustedes ven de verdecito son las agudas que al instante se producen. Lo que es azulito, necrosis, y lo que es rojo es dialectina reparativa. Todos estos son niveles de respuesta. Hasta acá no va a producir nada, o sea que lo que hemos hecho ahora, si hubiera sido un paciente, solamente íbamos a llegar al moderado y luego se resolvía, ¿no? O sea, acá después de 20 días ya reapareció, pero esto nos indica que no debemos hacer tratamientos con baja velocidad. Ya tengamos cuidado, no tratamientos en seres humanos. Lo podemos hacer ahora in vitro, sí, así para poder hacer, pero esto nos indica bien que no se debe hacer eso. Vamos a ver con alta, miren, ¿ves? Acá no hay un predominio de células agudas, sino algo de necrosis, pero bien bajito, una respuesta mínima. Entonces, esto es con alta velocidad, las revoluciones de 50.000 a 300.000 revoluciones por minuto. Entonces, nos indica que sí podemos trabajar, pero sí con alta velocidad. Vamos a ver acá, amalgama, eso ya lo vimos allá. Vamos a pasar esto, amalgama ya empezamos. Ya, acá vamos a ver resinas compuestas curadas. Cuando dicen curadas, ¿se acuerdan que cuando hemos unido el acrílico con el monómero? Entonces, eso es una reacción curada, auto. Igualito también las resinas auto. Entonces, pero estas resinas, miren, dónde llega una respuesta casi ya llegada a la intensa, al tercer grado. Entonces, antes se usaba mucho, pero ahora en la actualidad ya no vende, creo que en el mercado las han desaparecido por el problema de que como se llama, produce mucha inflamación, o sea, efectos del azúcar, ¿no? Y miren la resina que usamos botar con invisible. Llega a una respuesta mínima de 1. Por eso es que la han retirado a las resinas autos. Por ejemplo, donde había autos en la sierra. Siempre viven todavía creo en la sierra porque muchas de personas no tienen luz halógena, ¿no? O sea, luz visible, halógena no LED, porque la halógena ya no existe tampoco. La halógena era una que funcionaba por filtros, muy buena la lámpara. Pero ¿cuál era el problema? De que se deterioraban los filtros. Ustedes saben de que estas luces tienen luces visibles, luz azul y luz infrarroja. Se valoraba y no nos dábamos cuenta que seguía, pero cuando ya empezaron a examinar a la lámpara, estaba saliendo rayos infrarrojos, que no solamente dañaban a la luz, al operador, o sea, a los doctores. Por eso es que no podían medirlas y seguían endureciéndose, ¿no? Y bonitas quedaban muy fuertes, su luz, todo excelente. Pero el problema era con los rayos. Por eso lo decían de mercado y ahora quedado de pie. Entonces ustedes miren, ¿ven? Y estos son los cementos también, miren, ¿ven? Nosotros tenemos
fase de resina doble. Esto no, porque antes se usa eso. El ionómero. El ionómero nos dicen que es excelente, pero cuando se hicieron el trabajo de investigación de biocompatibilidad, mira dónde llegó el cemento ionómero líquido. Pasó el grado 3, ¿no? Y miren dónde llegó los otros cementos. Y uno de los mejores fue el cemento por el carboxilato. El cemento carboxilato junto con el ionómero de vidrio hacen la adición química. Son los únicos cementos que te disminuyen la filtración. Porque hay adición química, hay intercambio de iones entre el tejido dentario y el mismo material, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Su resistencia a la compresión es muy baja, ¿ya? Entonces tiende a fracturarse rápido. Es bueno por un lado, pero malo por otro. Lo ensalzaron tanto el cemento y el número de vidrio que era lo mejor y todo, y al final cuando hicieron la biocompatibilidad salió muy alto, uno de los cementos que en realidad pusieron práctica, se utilizábamos mucho como cemento base. Entonces, miren, ve, el cemento base para proteger la pulpa y no protegía nada, mejor es la acción. Y así, bueno, ahí, miren, por eso le puse eso, biocompatibilidad, coeficiente expansión térmica, todo, propiedades del cemento y el número de vidrio, que era lo mejor, este era su componente, pero al final, cuando se hizo, como les digo, la investigación, nada que ver con el cemento y el número de vidrio, ¿no? También tiene flúor, ¿no? Nos ayuda bastante, coeficiente muy similar al diente, pero producir información. Luego vamos a hacer, lo que hemos utilizado hoy día ha sido el ácido grabador, ¿no? ¿Se acuerdan que hay estudios que hizo Canjas y hizo Darius, en la cual el cemento, o sea, el grabado bien hecho, con un adhesivo bien sellado, podía regenerar, ya no había necesidad de ser endodontia. Ustedes muy bien saben que si hay compromiso, o sea, de la pulpa hay que hacer endodoncia, pero ellos no quisieron hacer endodoncia, no lo protegieron y al final resultó bien. Entonces, miren, el ácido grabador, ¿qué nos indica acá? 15 segundos y 5 en dentina. Pero si ustedes le colocan más tiempo, mira hasta dónde llegamos, respuesta intensa. Esto quiere decir que hay que saber respetar los tiempos para cada material y no producir. Que el ácido, con ser ácido, lesiona en algo la pulpa, pero no hay que hacerlo pues de que llegue hasta el tercer grado de lesión, en la cual se puede desplazar, ¿ya? Entonces, respetando los tiempos, como decía, 5 segundos en dentina, 15 en esmalte, vamos a tener sin respuesta al cerebro. ¿Ya? Entonces no echemos la culpa. Todo el mundo le dice, no, pero le colocaste mucho ácido. Claro, le colocó mucho ácido, pero mucho tiempo también. Entonces hay que saber respetar el tiempo del fabricante. Y este es el ácido grabador. Hoy día hemos visto, ¿no? ¿Dónde colocamos? Encima del esmalte, así van a colocarlo, y luego esperamos 10 segundos. A los 10 segundos que hicimos, introducimos al esmalte. Entonces, ¿cuánto se está grabando el esmalte? 15 y la dentina 5. Porque si mientras no lavo, el esmalte se sigue grabando. El sistema es hecho acá, todo el borde, cabo superficial, espero 10 segundos. A los 10 segundos hemos introducido todo eso, lo que está fuera adentro. En 5 segundos hemos lavado. Y atender las eso tampoco. Entonces, influencia de la edad. Acá también tenemos que ver la edad. ¿Se acuerdan que le dije que el adhesivo tiene dos consistencias, uno líquido y otro medio adhesivo? Entonces, los pacientes más viejos dice tienen menos tejido pulpar que los más jóvenes. ¿Por qué? Porque se va remineralizando y va achicándose todo donde estaba la pulpa. Puede ser por abrasión, erosión, cae, procedimiento de restauración. La pulpa se reduce de tamaño, ya por estos factores. Acá tenemos a los 55 años de edad, el volumen de tejido no solamente pulpar, sino también todos nos vamos envejeciendo, ¿no? Y miren un joven a los 25 años. La microfiltración. Entonces, ¿qué es lo que nos produce el problema, como decía, de infección? Es la microfiltración. ¿Y quién lo dice? Blaston y colaboradores en el 71 y el 75. Que alrededor de la restauración, o sea, esta toxicidad de los materiales no se debe a la
Microfiltración y la microfiltración que hay bacterias. O sea, la bacteria es la que nos va a llevar a todo esto. Biconovis y asociados al 73 también le dice que los tapones tubulares evitan el desarrollo. Él es un investigador que dice de que no debemos retirar toda la zona oscura. Nosotros decimos la capa oscura, la zona oscura cuando hacemos el ácido, bota toda la capa oscura, pero él dice que se debe quedar. El otro investigador dice que no se debe quedar nada, que se debe limpiar y quedar expuesto en su original. Basta que se quede, acá ustedes van a ver, basta que se quede un microorganismo. ¿Cómo la basta que se quede un poco no sale. Abajo hay unas chichitas. Acá hay. Ah, ya, miren, ¿ven? Entonces es lo que decía, ¿no? Que no se debe sacar todo, pero mira lo que dice él. Si se deja uno de los microorganismos en la capa de detritus, que es la capa que está encima de la pulpa, puede desarrollarse más de 100 millones de organismos de las siguientes 40. Eso quiere decir que debemos retirar. Mientras que el otro dice que entonces hay una controversia entre ellos, pero nosotros retiramos todo, por eso hacemos grabado. Eso se llama el grabado total. Y el grabado total se hace con adhesivos de química, donde séptima y octava hacen autograbado de el otro y el otro. Entonces hay corrientes, yo no puedo decir que es bueno y que es malo, pero nosotros hemos hecho trabajo de investigación y lo mejor ha salido no antes ni grabado total. Un grabado total ha salido el hombre. O sea, todo esto está hecho en trabajo de investigación. Por eso que nosotros decimos, no, tiene que ser grabado total, no haga que es grabado porque al final termina en total. Entonces ya saben, el derecho de sensibilidad es por diversos factores: edad y sexo del paciente, edad de dientes, cantidad de esclerosis presente, cuando hablamos de esclerosis medicina reparativa. Presencia, ausencia, base de diversos casos. Acá también, antiguamente, y ustedes lo van a ver cuando hasta ahorita se hacen más cerca del capulpa, hay hidrocecaso. Pero el hidrocecaso no se mejora, es el estado inmunológico del paciente. Si el estado inmunológico del paciente te va a formar buena dentina reparativa. ¿Por qué? Porque el hidrocecaso tiene 14 de pH. Y el 14 de pH es alcalino y es muy fuerte, como ya, entonces eso es muy falso. Yo ahora con el INSA yo he trabajado 39 años, pues 29 años que nunca he colocado, antes sí colocaba hidrocecaso, pero después cuando ya empecé a estar acá en la facultad, nos enseñaron esta corriente y nosotros ya no estábamos hidrocecaso. Y la hipersensibilidad persiste de degradación en el hidrato micromecánico. Cuando hablamos de micromecánico, por ejemplo, el único que hace adición química genera dos elementos. ¿Cuál era? El ionómero de vidrio y policarboxilato. Después todos los materiales hacen enlace micromecánico. Ya, eso también lo vamos a ver en operatorio. Los únicos materiales, enlace químico, o sea, hace el ionómero de vidrio y el policarboxilato. El resto hace adhesión micromecánica. Ya también la posición de los túbulos, por eso hay para la posición de los túbulos de dentina general hay que trabajar con aislamiento absoluto. No se puede trabajar con aislamiento mínimo. ¿Qué hace como ionómero de vidrio? ¿Cómo? Ionómero de vidrio. Al ionómero de vidrio con el policarboxilato hacen adhesión química o enlace químico. Hay intercambio de iones entre el tejido dentario y el material. También tenemos cargas procesales excesivas de compuestos para operatorio. También por la operatoria. Y aquí estoy aparte de todo, o sea, que eso ya no nos compete, pero sigue en operatorio la oficina porque hay una parte también, pero en realidad ahorita solamente es el sexo de envío. Entonces ya tiene también un trabajo que puedan hacerlo en el trabajo académico. En el trabajo académico, el planteamiento de problemas pueden usar los guantes busquen artículos y ahí lo pueden usar y un planteamiento ya salió acabado. Entonces, hasta acá ha sido el tema. No se olviden que
Chío. Jean-Pierre. Jean-Pierre.